Capítulo 2. Escaramuzas en las profundidades. Los pequeños dedos mugrientos se acercaron furtivamente al plato de anguilas. Era la cuarta intentona que llevaba a cabo el goblin. La tercera vez que lo había intentado ya había atraído alguna mirada de extrañeza de los demás, por lo que en esta ocasión era tentar la suerte. También era posible que estuviese harto de vivir. Reaccionó justo a tiempo, evitando el hacha carnicera que se clavó con fuerza en la mesa. Un golpe que le habría amputado la mano a la altura de la muñeca. Se echó hacia atrás y contempló al carnicero orco, enorme y repulsivo, que jadeaba con el semblante fruncido en una mueca colérica. «Una», gruñó el orco. «¿Da has cogido una? ¿Quieres tu brazo en el plato?» Los demás se acercaron, con la esperanza de participar en el desmembramiento del goblin, uno de los pasatiempos favoritos de los orcos de la antípoda oscura. «Solo he comido una», replicó el goblin. «¿Y quieres robar otra? Tengo que alimentar a mi mascota», explicó el goblin. El orco contempló al goblin con incredulidad. «¿Y come mucho?», repuso el goblin, gesticulando. «Y además, ya he cogido 3 antes. Y te hubiera robado la quinta de no ser por tu cuchillo». Esas arrogantes palabras dejaron boquiabierto al carnicero. El resto de los goblins y los orcos lo miraron con incredulidad. Todo indicaba que el goblin acababa de firmar su sentencia de muerte. La cuchilla de carnicero ascendió en el aire una vez más, acompañada del gruñido grave del orco, y todos pensaron que estaban a punto de presenciar una ejecución. «Tengo que alimentar a mi mascota», gimoteó el goblin. «O se enfadará». «¿Qué mascota?», demandó el orco. «Esa», chilló el goblin, señalando a un nicho en sombras a espaldas del orco. «Esa de ahí». El orco le dirigió una mirada escéptica al ladrón de anguilas, mientras intentaba distinguir si había algo en el nicho tras él. Se aproximó a la oquedad sin apartar la vista del goblin, y cuando quiso ver si algo se ocultaba en las sombras, no tuvo tiempo de reparar en la cabeza de mitril de un fabuloso martillo de guerra que se abatía sobre él. El orco abrió sus ojos amarillos de par en par. Apenas registró un estallido de dolor intenso antes de que el martillo se le incrustase en el cráneo. La cabeza de la bestia reventó en 1000 pedazos, y una lluvia de esquirlas de hueso, sesos y sangre salpicó a los espectadores más cercanos. Un orco, que se encontraba al lado del goblin, soltó un grito seguido de otro cuando el goblin le clavó en la garganta un florete que surgió como de la nada en su mano. Conforme se desplomaba la bestia, en la otra mano del goblin apareció una pequeña ballesta. Un segundo orco cayó con una flecha en un ojo. Y la ballesta dio paso a una hermosa daga de 3 hojas, con las exteriores en forma de 2 mortales serpientes. Y el goblin ya no era tal. Su sitio lo ocupaba ahora un halfling, sucio y maltrecho, pero con cierta sofisticación gracias a sus elegantes ropajes, una gorra de topos azules, una camisa blanca y un chaleco de cuero negro. El martillo de guerra voló sobre el halfling y se estrelló contra un orco y un goblin con fuerza devastadora. La supuesta mascota del goblin emergió a la luz. Un humano enorme de melena dorada, espesa barba y ojos azules, que relucían coléricos. Ojos que brillaban a la luz de las antorchas. Ojos que brillaban con ansia mientras su dueño se lanzaba al ataque a pesar de estar desarmado. Levantó a un goblin en vilo y lo usó a modo de maza antes de arrojarlo a los pies de los 3 orcos que corrían hacia él. Las 3 bestias tropezaron y cuando consiguieron recuperar el equilibrio, el hombretón ya había recuperado el martillo de guerra. El guerrero trazó un arco con su fabulosa arma y envió al trío de orcos al suelo. Cerca del bárbaro, el halfling bailaba con agilidad y lanzaba estocadas con su florete para detener una maza por un lado, apartar una espada por el otro para partirla luego en 2 con su puñal, y arrebatarle la daga a un tercer goblin para atravesarle la mano con ella. La pareja de amigos se coordinaba a la perfección. El halfling se desplazaba de un lado a otro, sus estocadas siempre certeras, aunque ninguna mortal de necesidad. Su empeño principal era proteger a su compañero de los ataques por la espalda. El bárbaro, por el contrario, abatía a un enemigo en cada ataque. Sus feroces embestidas barrían orcos y goblins por igual. Un impacto del martillo machacaba huesos, desgarraba carne y destrozaba miembros con una efectividad mortal. En un momento dado, hizo volar el martillo hacia un ogro que entraba a la sala donde estaban, y lo envió de vuelta al pasadizo que había más allá. Un orco quiso aprovechar que el hombre estaba desarmado y le atacó con su maza. El bárbaro bloqueó el golpe con el antebrazo y, antes de que el orco pudiese reaccionar, pasó el brazo por encima de la maza, le agarró la mano a la bestia y tiró de él con violencia. Con la otra mano, el hombre aferró el rostro de la repugnante bestia y le dobló el cuello. «Regis», gritó el bárbaro, cuando advirtió la carga de un grupo de orcos y que el ogro volvía a entrar a la sala. Redobló la presión sobre la cabeza del orco y la espina dorsal de la poderosa criatura comenzó a crujir ante el irresistible empuje.
El orco dejó caer la maza y empleó ambas manos para intentar soltarse del musculoso brazo, pero acabó por desplomarse, inerte. Wulfgar arrojó la maza del monstruo abatido hacia el grupo de orcos que corría hacia él y, en el mismo movimiento, recuperó el martillo de guerra, que regresaba volando a la mano de su dueño. En ese preciso instante, el alflín pasó por su lado como un torbellino y se abalanzó sobre los enemigos más cercanos. Agitó una mano una y dos veces, y de inmediato, dos de los cuatro atacantes cayeron de espaldas. Se echaron las manos al cuello intentando librarse de las dos serpientes garrote de las que tiraba el espectro burlón que había aparecido tras ellos. Armado con la daga, que ya solo tenía una hoja, y el florete, el alflín encaró a los otros orcos. Se puso de lado y atacó con el florete por delante. Bloqueó con habilidad una espada orca a continuación, una lanza. Se apoyó sobre el pie más atrasado y retrocedió. El orco embistió, convencido de que su adversario intentaba huir. Pero de repente el alflín se echó hacia adelante y extendió el brazo. De repente. Tan de repente. Repitió el movimiento 2 y hasta 3 veces. Y en un momento, solo quedó un adversario frente a él, mientras que el otro orco caía al suelo con 3 heridas sangrantes en el pecho, 2 de ellas justo sobre el corazón, ambas mortales de necesidad. A su espalda oyó un definitivo crujido de huesos. El bárbaro se deshizo del cuerpo de otro orco. Entonces, saltó hacia un lado, por delante del alflín, se detuvo en seco y se volvió como guiado por un sexto sentido, el martillo por delante. La poderosa arma, el poderoso arco que trazó, decapitó al goblin que lo perseguía. Y al ver la cabeza volando, los demás orcos y goblins cambiaron de dirección. ¡Vamos! ¡Vamos!, le gritó el alflín al bárbaro. Este se volvió y lanzó el martillo hacia el pecho del ogro que se acercaba. El golpe hizo retroceder a la bestia. El florete del alflín revoloteó con una velocidad endiablada alrededor del mástil de la lanza del orco que tenía frente a él. La bestia intentó apartar la hoja, pero en vano. Al cabo de unos segundos de observar la danza del florete, el orco rugió y embistió lanza en ristre, que era justo lo que esperaba el alflín. Este bloqueó el ataque. Se apartó lo justo para evitar la lanza y la hoja de su florete se deslizó por el mástil. La bestia se lanzó con la boca abierta para morder al alflín. Lo que mordió fue la hoja de una daga. Se apartó de un salto y se desplomó en el suelo chillando a causa del intenso dolor. El alflín corrió hacia él con la intención de rematarle. Pero cuando estuvo ante él, esbozó una sonrisa cruel y enfundó el arma. Que agonizase hasta la muerte. ¡Vamos!, chilló el hombretón, y agitó el martillo ante barra diagonal para mantener al ogro a raya. Luego alzó la mortal arma por encima del hombro como si fuera a golpearle. En ese preciso instante, el alflín pasó corriendo junto al bárbaro y fue derecho hacia el ogro. Y cuando llegó hasta él, pasó entre las piernas de la enorme bestia y salió al corredor de más allá. El necio coloso intentó seguirle y se agachó hacia él para agarrarlo, pero sus movimientos fueron demasiado torpes y lentos. El martillo de guerra descendió, formando un arco, y cuando ascendió de nuevo, colisionó contra el rostro del ogro, que seguía descendiendo en busca de Regis. La imponente bestia de 4 metros de altura se enderezó como un rayo. Entonces, el hombre se lanzó entre las piernas del ogro y rodó hasta alcanzar el corredor. No se volvió, aunque el suelo tembló bajo el peso del ogro al caer. Demasiado esfuerzo por 4 anguilas, comentó el alflín, mientras los dos corrían por los túneles. Los rugidos de mi estómago creen que valió la pena, replicó el bárbaro, aunque soltó un gruñido a continuación. La subida de adrenalina de la pelea se estaba desvaneciendo y tuvo que coger el martillo con la mano derecha cuando la izquierda le cayó inútil al costado. Inspiró con fuerza, e igual hizo el alflín cuando se volvió para examinar la herida de su compañero. El enorme antebrazo de Wulfgar estaba hinchado y cubierto de sangre. No era la primera sangre que los dos compañeros habían dejado por los pasadizos de la antípoda oscura superior en las últimas semanas. Y seguro que no sería la última. Multitud de puños de enanos se alzaron al aire celebrando el avance victorioso por los túneles, donde los guerreros de la ciudadela Advar cargaban contra la resistencia de los orcos y los goblins, y aniquilaban enemigos por docenas. «Sin piedad», gritaba el rey Arnott. «Acabad con ellos. Dejad que agonicen en el suelo. Que mueran los perros repugnantes». Todos los corredores que salían desde el sur de Advar estaban abarrotados de enanos. Los escuadrones de combate avanzaban con los portadores de escudos en primera fila, formando un muro metálico impenetrable. Los enormes escudos planos contaban con una muesca en la parte superior sobre la que los enanos de la segunda fila apoyaban sus lanzas para clavárselas a los enemigos que se acercaban demasiado. En la tercera fila marchaban los espadachines, que caminaban con las armas hacia abajo para rematar a los orcos y los goblins que alfombraban el suelo.
La última fila la formaban los sacerdotes y ballesteros, que enviaban sus proyectiles hacia el enemigo por encima de la cabeza de sus compañeros. El grupo de Arnott alcanzó una gran caverna, a la que llamaban Rundberg, amplia, casi circular y repleta de metales preciosos. Las estalactitas y las estalagmitas llenaban la gran caverna como los dientes la boca de un dragón, y la mica y las vetas de los metales plateados que contenían brillaban a la luz de las antorchas. El semblante del rey Arnott reflejaba su satisfacción al conseguir acceder de nuevo a ese lugar. La ciudadela Advar había estado tendiendo raíles en los túneles que conducían a ese lugar antes de que estallase el conflicto bélico, cuando sus mineros buscaban nuevas vetas que sustituyesen a las que se iban agotando cerca de la ciudadela. «No nos ha costado demasiado llegar hasta aquí, mi rey», comentó don Dago Puño Ensangrentado, jefe de la brigada de los enanos salvajes en ausencia de Oreteo Espiques, que se encontraba en la reunión celebrada en la ciudadela Felbar. Ausencia que no había contado con el beneplácito del rey, y que, además, contrariaba al monarca especialmente en ese momento en que el mes de Uctar cedía el paso a Nictal, el último mes de 1484, conforme al cómputo de los valles. Estaba convencido de que habría más orcos cerca de nuestros salones, añadió don Dago. El rey Arnott pensaba igual. Había liderado a su ejército casi al completo hacia los túneles de la antípoda oscura superior. Incapaces de romper el cerco de la superficie, no les quedaba otra opción que encontrar una salida a través de los túneles. A pesar de sus sólidas e impenetrables defensas, la ciudadela Advar no podía sobrevivir por más tiempo al asedio. Sus jóvenes monarcas, Arnott y Brom, la habían hecho demasiado dependiente del comercio. Con la llegada del invierno con los túneles de Advar bloqueados por el enemigo, el error de tal dependencia se había hecho evidente. La ciudadela Advar era la que aprovisionaba las armerías del Uruar, y durante el 9º mes del año, una gran caravana procedente de Advar recorría los túneles hacia los graneros subterráneos de Sundabar, donde intercambiaba flechas, lanzas, armaduras, otros objetos de metal, por provisiones suficientes para mantener a los enanos gordos y felices durante todo el invierno. Pero ese año no, a causa del asedio sufrido por Sundabar durante el verano y su posterior caída ante los ejércitos de muchas flechas. Dependían tanto de ese intercambio comercial con la gran ciudad que las provisiones de Arnott comenzaban a agotarse, y aún no habían comenzado en el nuevo año. El monarca ya había ordenado que se racionase la comida, y sus granjeros debían recuperar grandes zonas de la parte baja de la ciudadela y emplearlas para el cultivo de hongos. A pesar de esas medidas, si no podían reabrir los caminos hacia el sur, hacia Felbar y Mithril Hall, el invierno iba a ser muy duro. A su lado, don Dago ordenó el despliegue de los guerreros en vanguardia, para cubrir los flancos de las fuerzas conforme el sendero se hacía más ancho al adentrarse en la Rundberg. «Vigilad esas columnas», chilló, en referencia a las estalactitas y las estalagmitas. Un ogro podría ocultarse detrás de ellas. El rey Arnott asintió, aunque de pronto tuvo un mal presentimiento. El vello de la nuca se le erizó. Algo iba mal. Y entonces, recordó las palabras de don Dago apenas habían tenido que pelear para llegar hasta ahí. Era una trampa. «¡Alto! Mantened la formación», clamó, contradiciendo la orden de don Dago. Entre esas columnas, indicó a la primera fila, señalando el espacio entre dos grandes estalagmitas que llegaban del suelo al techo, ya se encontraban a una docena de pasos de la entrada. 50 enanos cabían uno al lado del otro entre las colosales columnas. «Cubrir el espacio, y colocad los escudos delante y en los flancos también. Ya habéis oído a vuestro rey», gritó don Dago. «Vamos». Los enanos se apresuraron a formar tal y como había ordenado el rey, mientras el monarca enviaba a un par de mensajeros de vuelta, para que se aventuraran dentro de los túneles laterales al este y oeste, y detuvieran a las otras legiones que se acercaban. El monarca no se fiaba y prefería asegurar el terreno entre ese lugar y Advar. Sin embargo, el rey también ansiaba entrar en combate. Tenía sed de sangre de orco y ogro, sangre con la que vengar la muerte de su hermano. Le costó esfuerzo dar la orden de detener la marcha. Habría preferido dar la orden contraria y cruzar Rundberg a la carrera, y al infierno con los enemigos al acecho, porque no pensaba dejar ni uno solo con vida. Pero la cautela de Arnott le salvó la vida ese día, a él y a la mayoría de sus guerreros. Los enanos acababan de cerrar filas entre las estalagmitas cuando el enemigo irrumpió en la caverna. Los orcos componían la fuerza principal, aunque en vanguardia iban los goblins, carne de cañón de los ejércitos de muchas flechas. Decenas de ogros y goblinoides seguían a los orcos. El ariete que formaba el ejército de monstruos colisionó contra los escudos de los enanos. Las largas alabardas empalaron a las primeras bestias, e incluso a algunas de las que venían por detrás. Sin embargo,
La enorme presión de la horda acabó quebrando las alabardas con tanta violencia que el estallido de la madera retumbó entre las paredes de la caverna como las ramas en un bosque durante una granizada. A pesar de esa enorme presión, de la furia de los monstruos, los escudos se mantuvieron firmes. Los enanos se apoyaban los unos en los otros, cogidos del brazo, sin ceder un paso, y confiando en sus compañeros de segunda fila para que los protegiesen de las espadas enemigas que se colaban por encima de los escudos. La voz del rey Arnott rugió por encima del clamor de la batalla, dando órdenes a sus hombres, sobre todo a los ballesteros para que concentrasen sus proyectiles en los ogros que se acercaran demasiado, ya que éstos podían superar la barrera de escudos y destruir su cohesión. Los enanos resistían. Los goblinoides morían tan deprisa que los cadáveres formaron una segunda barrera delante de los escudos. Y los refuerzos no se hallaban muy lejos, o eso afirmaban los mensajeros del rey. Y entonces cayó una oscuridad tan profunda que algunos enanos gritaron, temerosos de haberse quedado ciegos. Cuando estalló la primera bola de fuego entre ellos, con llamas invisibles, aunque su calor era patente, los enanos adivinaron la terrible verdad. Habían llegado los Drow. Los gritos de agonía alertaron al rey de los devastadores efectos del ataque mágico, por lo que ordenó la retirada. Retrocedieron por Rundberg hasta alcanzar los túneles por los que habían llegado hasta allí. Los rayos mágicos de los Drow se abatieron sobre las filas de los enanos. Los orcos y los ogros siguieron combatiendo con furia, sin importarles la oscuridad ni si sus estocadas alcanzaban a amigos o enemigos, aunque los enanos se llevaron buena parte de esos ataques a ciegas. La oscuridad mágica no alcanzaba el túnel más allá de la caverna y allí los enanos pudieron cerrar filas mientras retrocedían. La batalla duró un día entero y el suelo de los túneles al sur de Advar se cubrió de sangre. Cientos de monstruos encontraron la muerte, aunque casi un centenar de los mejores enanos de Advar nunca regresaron a la ciudadela. Los supervivientes alcanzaron la ciudadela, perseguidos de cerca por las bestias, y apenas cerraron la puerta de la entrada subterránea al Advar, cuando un rayo mágico impactó contra ella y el eco del choque recorrió los salones de la ciudadela y el corazón del rey Arnott. El cerco se estrechaba aún más y las despensas se vaciaban. Ese fue el inicio de una serie de batallas en la antípoda oscura superior, que acabarían recibiendo el nombre de escaramuzas en las profundidades. Los enanos enviaban legión tras legión en su obstinado intento de romper el cerco, y cada vez eran rechazados por las hordas de los orcos y los Drow, que controlaban todos los túneles que salían de Advar e impedían que los enanos encontrasen una vía de escape. 2 semanas más tarde, la llegada de Oreteo Espiques y su comitiva, a pesar de las fuerzas orcas que cercaban la ciudadela, alegró a los enanos de Advar y les insufló nuevos ánimos. La mayor parte de los acompañantes de Oreteo consiguió llegar a su destino, aunque había muchos heridos entre ellos. El rey Arnott no compartió la felicidad de su gente. Sin duda se alegraba de la vuelta de su amigo Oreteo, pero las noticias sobre los ejércitos enemigos que portaba el recién llegado no hacían más que confirmar los peores temores del rey. El bárbaro estaba sentado con la espalda contra la pared en la oscuridad. Su mano derecha se cerraba sobre el antebrazo izquierdo, mientras su amigo Alflin le vendaba la herida con una tela empapada en un ungüento curativo. Una poción sería más eficaz, murmuró Wulfgar, mientras su compañero le apretaba el vendaje. No puedo usar las que me quedan, respondió Regis. Se arrodilló frente a Wulfgar y cogió otra larga tira de tela de una olla colocada en el suelo junto a ellos. Tengo 2 viales, y los guardo para cuando la situación sea de vida o muerte. No deberíamos perder el tiempo con esto, dijo Wulfgar. Su voz se agudizó de pronto cuando Regis tiró del vendaje con fuerza. Cada vez hay más Drow por aquí. La noticia de nuestra presencia llega a oídos de enemigos más peligrosos. Había Drow por aquí desde el principio, repuso Regis, aunque sin mucha convicción. El Alflin también era consciente de que tender emboscadas a orcos y goblins era una cosa, aunque sus filas incluyesen el ocasional ogro, pero ninguno de los dos quería tener que luchar contra los Drow. En cualquier caso, deberíamos habernos largado de aquí hace mucho, comentó Wulfgar. Regis observó a su amigo con detenimiento. El rostro de Wulfgar estaba sumido en las sombras. Los líquenes luminiscentes del túnel apenas le permitían a Regis distinguir sus facciones. Sin embargo, conocía lo bastante al bárbaro para adivinar su abatimiento por el tono cansado de su voz, abatimiento que el Alflin compartía. Llevaban un mes vagando sin rumbo, quizá más. Ambos habían perdido la noción del tiempo. Siempre luchando y escondiéndose por la antípoda oscura superior, buscando la oportunidad de llegar a Mithril Hall. Sin provisiones desde hacía varios días, se habían visto obligados a saquear los campamentos de los orcos y los goblins para sobrevivir. Luchaban casi a diario, y Regis dedicaba las noches al cuidado de las inevitables heridas sufridas durante esas incursiones. Volvamos a los túneles inferiores, propuso Regis.
Puedo buscar hongos y preparar más pociones curativas. Se detuvo al advertir que el bárbaro negaba con la cabeza. Nuestros amigos están allí, le reprendió el alflín. Eso queremos creer, señaló Wulfgar, pues aunque habían oído rumores sobre la huida de Drizzt y los otros a Mithril Hall, no podían estar seguros de que fuesen ciertos. Y aunque lo fuesen, eso habría ocurrido semanas atrás. ¿Quién les decía que sus compañeros no se habían marchado a la superficie al frente del ejército de Bruenor? Sé lo mismo que tú, reconoció Regis, con un suspiro resignado. Vamos al este, decidió Wulfgar. Al este está el río. Pasaremos por debajo del río y seguiremos hacia el este, repuso el bárbaro. Con suerte, el cerco alrededor de la ciudadela Advar no será tan férreo como el de Mithril Hall. Regis retrocedió y miró por encima del hombro izquierdo, hacia donde creía que quedaba el norte, el camino que conducía a Mithril Hall. No le gustaba la idea de marcharse y le aterrorizaba la de emprender un camino distinto, a través de túneles que no conocían hacia un lugar en el que nunca habían estado. ¿Y hacia dónde queda el este?, preguntó. ¿Tienes alguna idea? Venimos del sur, y ni siquiera sabemos cómo volver sobre nuestros pasos, exclamó demasiado alto. Se tapó la boca a la vez que Wulfgar le hacía bajar la voz. Podemos intentarlo, susurró el bárbaro instantes más tarde. Y si erramos, vagaremos por siempre por la antípoda oscura. Y si nos quedamos, acabarán por capturarnos y matarnos. Hay demasiados orcos y Drow por aquí, adujo Wulfgar. Y eso ocurrirá tarde o temprano. Regis no respondió. El argumento era irrefutable, aunque las posibilidades de sufrir ese destino eran casi las mismas aunque emprendiesen el viaje hacia el este. Suponiendo que pudieran averiguar hacia dónde quedaba el este. La oscuridad reinaba en los túneles, eran muchas las zonas en las que Wulfgar no podía ver nada. Orientarse era casi imposible. ¿A qué profundidad tenemos que bajar para pasar por debajo del Surbrin?, preguntó Regis. ¿A qué profundidad estamos ahora?, replicó Wulfgar. Regis consiguió ver la sonrisa irónica en el rostro de su amigo bajo la tenue luz, porque los dos sabían que no tenían respuesta para esa pregunta.